Hoy en Tus Medicamentos vamos a hablar de la importancia que tiene la vacunación de la gripe. Tus Medicamentos es el videoblog que FESalud y la Fundación Beatriz para la Salud impulsan conjuntamente para mejorar y para promover el cumplimiento de los tratamientos. En este caso, la adherencia a la vacunación frente a la gripe. Y nos encontramos en la Fundación Beatriz para la Salud, donde vamos a entrevistar a un médico que sabe mucho de estas cosas. Se trata del doctor José María Eiros Bouza, que es director del Centro Nacional de la Gripe de la OMS de Valladolid, es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y también es catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de Valladolid. Antes de hacer estas preguntas al doctor, vamos a ver una pequeña encuesta que hemos hecho en la calle para saber qué piensa la gente sobre la vacunación de la gripe. ¿Tú te vacunas contra la gripe? No. Tengo 60 años, entonces suelo prevenir lo que puedo, mis crisis de asma, y la vacuna de la gripe ayuda. Sí, todos los años. ¿Por qué lo hace? Para prevenir, sobre todo. Contra la gripe nunca me he vacunado, ya que soy una chica latina que lleva poco tiempo aquí. En el trabajo justamente es una de las iniciativas que tienen, cada año proponer a los diferentes empleados y luego pues un poco por seguridad personal. ¿Tú te vacunas contra la gripe? No, señor, porque en la noticia normalmente dice que es para la gente mayor de 65 años y para niños pequeños. Doctor José María Eiros Bouza, ¿por qué es importante vacunarse contra la gripe? Porque la gripe es una enfermedad infecciosa ocasionada por virus de 4 tipos, A, B, C y D. Tenemos experiencia sobre todo con el A y el B y nos mata. La gripe es una enfermedad que imprime mortalidad, sobre todo a personas mayores, ya es un segmento muy grande de la población de nuestro país, y a otras personas que tienen enfermedades que llamamos los médicos de base, que les condiciona una mala evolución. Por esta realidad, porque la gripe mata, es importante vacunarse, pero además es que la gripe produce ciertas patologías crónicas y complicaciones asociadas que en definitiva te incapacitan. Por ejemplo, una persona mayor que se ingresa por gripe, cuando es dada de alta, tiene una minusvalía del 40% frente a otra que no haya necesitado ingreso, en el sentido de que pierde autonomía. Y por eso es importante vacunarse. Vamos a escuchar alguna otra de las preguntas que hemos hecho en la calle. ¿Sabrías diferenciar los síntomas de una gripe, la COVID, un resfriado? Igual sí, entre resfriado común y COVID y gripe. Habría que hacerse un test. Dolores diferentes, dolor de espalda, que pierdes el olfato. Malestar en todos los casos. Los síntomas son muy similares, entonces un resfriado sí, es algo mucho más leve, digamos, y algo tirando más grave puede ser el COVID. Doctor, ¿cómo se diferencian una gripe, un resfriado y la COVID? Suelen decir los ilustradores y los divulgadores de gripe, que son médicos, que la gripe tiene una entidad tan poderosa como fenómeno clínico que cuando una persona se infecta y desarrolla clínica, tiene malestar general, dolor de cabeza, postración intensa y además deja un profundo cansancio y va acompañada de síntomas respiratorios. En la gripe lo importante es la afectación general, mientras que en otras afecciones respiratorias, por ejemplo en el catarro común, la clínica es sobre todo la circunscrita al área respiratoria superior, rinitis, dolor de garganta, tos mucho más leve que en la gripe. Por lo tanto, la gripe es como el hermano mayor o aquella entidad que ocasiona unas complicaciones y unas manifestaciones a nivel sistémico más poderosas. Pero la manera de diferenciarlas, y más en las alturas a las que estamos en el siglo XXI, es por test de diagnóstico específicos. ¿Y la COVID? El COVID es muy interesante, porque las personas que nos escuchen y que nos vean tienen que entender que hemos evolucionado mucho en el conocimiento sobre el daño que ocasiona el virus SARS-CoV-2. Tienen que tener en cuenta que el virus, aunque se transmite por vía respiratoria y a través de algunos objetos, produce sobre todo daño en los vasos, daño endotelial que decimos los médicos, y ocasiona en última instancia
fenómenos trombóticos, trombos, y fenómenos de afectación general que no siempre se sospechan de inicio. Y aunque hay muchas personas que pueden cursar de manera asintomática y otras con una manifestación leve de vías respiratorias, hay otras que se complican, que merecen asistencia sanitaria y que pueden sufrir complicaciones graves. Por lo tanto, vuelvo a insistir, lo esencial es en nuestro mundo poder disponer de test de diagnóstico que permitan diferenciar la causa de cada una de ellas. ¿Y la gripe en concreto qué complicaciones puede provocar? La gripe produce complicaciones de 3 tipos. En primer lugar, complicaciones en el aparato respiratorio. La más frecuente es una neumonía bacteriana secundaria. En segundo lugar, unas complicaciones a nivel general, bien sean de tipo neurológico, bien sean de tipo muscular o articular. Y en tercer lugar, lo que avanzábamos al principio, puede condicionar que una persona deba de ser ingresada en el sistema sanitario, ser hospitalizada, en consecuencia tener una minusvalía funcional cuando salga y en algunos casos, en personas con alteraciones graves previas de pulmón, de corazón o de otros órganos sólidos, complicaciones sobre todo en pacientes oncológicos que no tengan un buen sistema de defensa y complicaciones en definitiva que te pueden llevar a estar hospitalizado, a ir a una UCI, a tener complicaciones sobre el propio ingreso y en definitiva a la muerte. Seguimos ahora con la entrevista, pero vamos a volver a la calle para escuchar alguna otra opinión. ¿Es una vacuna eficaz para proteger la salud de las personas? Tengo resfriados, pero gripes muy rarísima vez. De forma eventual no me he vacunado porque me ha coincidido con que en la época de la vacuna yo he estado de viaje, pero en general me vacuno y a mí me resulta provechoso. Durante los 2 últimos años que me he estado vacunando, la verdad es que o no la he cogido o si en algún momento la he cogido con unos efectos menores de lo que esperas, que normalmente es gripe, mucho malestar durante varios días y eso al menos no me ha pasado. Doctor, ¿quién se debe vacunar de la gripe y qué colectivos son los que menos lo hacen, los que menos se vacunan de la gripe? Es muy interesante difundir en un medio como en este que el propio Ministerio de Sanidad desde hace décadas reconoce que cualquier persona puede vacunarse de gripe en nuestro país, en España. Tenga usted en cuenta, y las personas que nos vean lo deben de saber, que una vacuna de la gripe es muy asequible en costes directos al bolsillo de cualquier ciudadano. Pero sobre todo deben de vacunarse los segmentos jóvenes de la población, que son en los que manifiesta o exhibe mayor actividad en temporada epidémica de gripe, que son los niños y los jóvenes, y las personas mayores, los adultos, por razones de edad o porque vayan a tener complicaciones. Pero hay otra playa de otro grupo de personas que pertenecen a los servicios esenciales de la comunidad. Piense usted desde el transporte, la atención sanitaria, como somos nosotros, los cuidadores de niños en guarderías o en colegios, los cuidadores de ancianos, los trabajadores de residencias. Todos estos colectivos profesionales deben de vacunarse, porque en la medida que ellos se protegen de la gripe, yugulan y minimizan la transmisión a otros. ¿Y esa adherencia a la vacuna por parte de estos colectivos, cómo es? Pues es muy interesante saber que es fluctuante. Nosotros, en los datos previos a la pandemia, hasta donde somos capaces de recordar en nuestro grupo, trabajamos en uno de los 3 centros nacionales de gripe que tiene la OMS en España y tenemos series históricas de evaluación de adherencia a la vacunación, por ejemplo, en colectivos profesionales, en sanitarios. Y les puedo asegurar que es fluctuante. Si bien las coberturas no son malas, siempre son mejorables. Y dentro del colectivo sanitario podemos distinguir por profesiones o incluso por actividad dentro de ellas. Es mejorable. Unas coberturas del 70% siempre dejan un margen hasta el 100% de ser optimizados. Quizás el factor más importante para animar a la vacunación antigripal es trasladar el mensaje de que la persona que es adherente durante varias temporadas a la vacuna de la gripe está mejor protegida incluso para la variabilidad antigénica que potencialmente pueden exhibir los virus. Las personas tienen que conocer que la efectividad de la vacuna de la gripe no es del 100%. Hay factores inherentes a la propia composición de la vacuna, al virus que circula y a la respuesta inmunitaria de la persona. Y en consecuencia es importante, y nosotros lo hemos demostrado en trabajos modestos de nuestro grupo, que las personas que se vacunan durante 4 o 5 temporadas de manera mantenida pueden exhibir, pueden desarrollar una respuesta heterotípica a virus que, no siendo
los propiamente incluidos en la vacuna en una temporada determinada, pues inducen respuesta inmunitaria. Por eso, el ser fiel, el ser adherente, el vacunarse de manera reiterada es un mensaje que en salud, en un canal de difusión como el suyo, es esencial para nosotros. Volvamos a la calle para conocer otras opiniones. ¿Crees que la gripe provoca muchas bajas laborales? Me da la impresión que a partir de septiembre, octubre, cuando empieza más el frío, suelen haber más. Sí. Me da la sensación que alguna gente pues dice al menos uno o un par de días, uy, estoy indispuesta porque tengo la fiebre alta o tengo la gripe. A menudo, por las condiciones laborales que tienen algunas personas, se ven impelidos a ir aun cuando tengan gripe si la fiebre no es muy alta. Entonces eso además ayuda a que el contagio se extienda. De hecho, ayer una chica decía, creo que me estoy poniendo mala, me voy a pedir la baja. Doctor, ¿qué impacto sanitario y socioeconómico supone la gripe? Es muy interesante saber que hay grupos de economistas que tratan de cuantificar cuánto nos cuesta la gripe, no ya en costes directos, sino también en costes indirectos y en costes intangibles. Nosotros, desde el Centro Nacional de Gripe de la OMS de Valladolid, tenemos series que estiman que en nuestro país la gripe globalmente puede impactar en unos costes de 1.000 millones de euros cada año. Pero conviene matizar, porque al mismo tiempo que sabemos cuantificar bien lo que supone la demanda asistencial en los centros de salud, en nuestras urgencias o en hospitalización, o en las UCI si fuera preciso, también tenemos que cuantificar lo que supone en absentismo laboral de los que trabajamos y escolar de los niños que no acuden a la guardería o al colegio en periodo de actividad gripal y que conllevan unos costes asociados. En Europa, otros países muy próximos a nosotros en estructura poblacional y en sistema sanitario los vienen a estimar con una variación con respecto a la nuestra del 10-15%, y por lo tanto, si tuviéramos que reflexionar sobre una cifra global, cada día dentro de un año consecutivo la gripe nos costaría del orden de unos 3 millones de euros. En términos de carga de enfermedad, podemos estimar que la gripe, que tiene un periodo medio de entre 12 y 16 semanas cada temporada de otoño e invierno en nuestro país, con nuestra latitud, ocasiona del orden, en términos de gravedad, de una muerte cada 2 horas y cuarto, más o menos. ¿Cuál es el reto para aumentar las tasas de vacunación contra la gripe y concienciar más a la población? Son 3 que lo resumimos a veces cuando nos lo preguntan con la letra E, ¿no? La educación sanitaria de la población, la formación a los profesionales. En segundo lugar, el estudio por parte nuestra para tratar de entender que nuestro outcome, que Dios quiera que lo vivamos, es tener una vacuna universal de la gripe que pueda durar varias temporadas o incluso una vacuna panvírica que nos proteja frente a los virus de diversos cuadros respiratorios. Y en tercer lugar, el ejemplo. A veces no está de moda decir que lo que más mueve en la vida pues es el ejemplo, y en este sentido el colectivo de profesionales de enfermería puede desarrollar una labor impagable a la hora de actuar como motor para animar a las personas que acuden a nuestras consultas o que son objeto de las campañas de vacunación a vacunarse. También nosotros, los médicos, sin duda, pero cualquier profesional de estos servicios esenciales a los que aludíamos que haga promoción activa de la vacunación es bueno. Tenga usted en cuenta, y con esto acabo, que nosotros tenemos experiencia estudiando la respuesta a la vacunación en colectivos de trabajadores. Nosotros vivimos en una ciudad de Castilla donde la industria del motor es muy potente y tenemos fábricas de producción de automóviles. Y en este sentido, trabajar con los médicos y las enfermeras que atienden a este colectivo de profesionales e impulsar campañas de vacunación activa nos produce una tremenda satisfacción y un gran beneficio en la adherencia de la vacunación. Doctor, por último, ¿es usted optimista en que pueda aumentar la adherencia a la vacunación a la gripe en los próximos años? Sin duda, si no, no estaría aquí. Estoy convencido de que gran parte de nuestros esfuerzos derivados de lo que aprendimos en la pandemia y lo que nos ha venido después pasa por 3 hechos que les decía. Primero, implementar educación sanitaria. Segundo, desarrollar el sentido de la solidaridad. Esto que comentábamos antes, de que los cuidadores de niños o de ancianos
o de personas institucionalizadas deben de sentirse corresponsables con ellos y minimizar la cadena de transmisión. Y en tercer lugar, porque el sentido común nos impone que en el ámbito de la vacunología el mayor logro que existe en salud pública después de la potabilización del agua es la vacunación. Por lo tanto, ser partidarios de las vacunas parece lo racional en nuestro mundo. Y yo soy optimista. Siempre tendremos margen para mejorar, pero qué duda cabe que en la medida que difundamos con honradez lo que pensamos, pues prestamos un bien innegable a la sociedad a la que servimos. Y eso es nuestra vocación. Gracias, doctor. Pues muchas gracias, Javier, a ti por facilitarme el desarrollo de la entrevista, y gracias también a la Fundación Viatris por la labor y la oportunidad que hace de difundir conocimiento en un ámbito tan importante como es el de la vacunación antigripal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estas declaraciones, opiniones y por su conocimiento, por su experiencia en relación con un tema tan importante como el que hoy hemos tratado en tus medicamentos. Hoy nos hemos centrado en la vacuna de la gripe, en las características de esta enfermedad y en su adherencia terapéutica. Las vacunas, lo decía el doctor Eiros Bouza, tienen una contrastada y consolidada eficacia y evidencia científica. Y en el caso de la gripe, vacunarse es muy importante para evitar problemas de salud con esta dolencia. Siempre cerramos este videoblog de tus medicamentos diciendo tus medicamentos por ti y para ti. Pero vamos a añadir en esta ocasión y con carácter general que además de por ti y para ti, pensando en las personas que quieres y las personas que te rodean. Para ellas, la vacunación de la gripe, la adherencia terapéutica, también tiene un efecto muy, muy positivo. Y recuerda, tus medicamentos, por ti y para ti.